Muy buenas tardes, mi nombre es Paola Madiedo, en representación de la Clínica Imbanaco Grupo Quirón Salud. Les damos la bienvenida a Club Campestre Virtual. Hoy, en Lunes de la Salud, vamos a tener la conferencia Respire con Tranquilidad por parte del doctor Augusto Rodríguez Flores. Él es médico internista y neumólogo de la Clínica Imbanaco Grupo Quirón Salud. El objetivo de hoy es conocer sobre la salud pulmonar y el envejecimiento saludable. Damos la bienvenida a todos los socios del Club Campestre que nos acompañan en esta tarde y por supuesto la cordial bienvenida con el agradecimiento al doctor Rodríguez por acompañarnos en esta tarde. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, vamos a dar unos minuticos de espera mientras vamos ingresando o mientras van aceptando a los socios que se están conectando en este momento. Entonces les recuerdo, respire con tranquilidad. Él es el doctor Augusto Rodríguez Flores, médico internista y neumólogo de la Clínica Imbanaco Grupo Quirón Salud, que hace el acompañamiento todos los lunes de la salud en este Club Campestre Virtual. Ya me darán indicación ustedes en qué momento entonces podemos arrancar con la presentación. La idea es que vamos a tener esta charla inicial donde el doctor va a exponernos este tema interesante y ustedes van a poder formular sus inquietudes, bien sea que surjan en el transcurso de la charla o bien sea hasta el final de la misma. Paola, yo creo que ya podemos dar inicio a la conferencia. Perfecto, Cristian, muchas gracias, doctor. La audiencia es suya y bueno, hagámosle honor a los cumplidos. Bueno, muy buenas tardes. En esta ocasión, agradeciendo por la invitación y siéntanse en libertad de hacer preguntas. Espero que las preguntas del aspecto, digamos, médico, las hagan ustedes porque el contenido de la charla no va a ser muy médico que digamos. Vamos a ver qué orientación tiene ahora en el transcurso. Respire con tranquilidad, pero debería haberla llamado mejor alargar el periodo de vida saludable, que es el objetivo. Envejecimiento saludable, yo creo que este es el concepto que debemos tener en cuenta y el envejecimiento saludable nos obliga a pensar en varios aspectos que todos conocemos, pero no siempre los ponemos en práctica. Esta es la definición de envejecimiento: modificaciones morfológicas, o sea, de los órganos y de su función, la fisiología, que aparecen como consecuencia del tiempo y causan modificaciones en la capacidad de adaptación y especialmente en la capacidad de respuesta a los agentes dañinos que se presentan en el medio ambiente. Tenemos marcadores biológicos de envejecimiento. Hay muchos, pero pues para efectos prácticos son los órganos de los sentidos y su función, la fuerza muscular, la movilidad, que es una condición que debemos mantener a toda costa, y los diferentes parámetros del metabolismo y de la función cardiopulmonar. Vamos a hablar un poquito de envejecimiento pulmonar. Recordemos que el aparato respiratorio inferior va desde la tráquea hasta los alvéolos, pero realmente el aparato respiratorio no está solo. Debe contar con un buen equipo de músculos para la función respiratoria, una buena circulación sanguínea en los pulmones, por ende un buen aparato cardiovascular y una función de los alvéolos, que es la unidad de respiración para que el intercambio de gases, la función más importante de los pulmones, se produzca adecuadamente. En cuanto la edad va aumentando, tenemos cambios en los pulmones. La ventilación se refiere a la ventilación al volumen de aire que movemos en los pulmones, y el intercambio de gases, el ingreso del oxígeno hacia la sangre y la salida del CO2 desde la sangre hacia el aire ambiente, se ve alterados, disminuye. Los músculos respiratorios, y cuando hablamos de músculos respiratorios hablamos del diafragma. 70% de la capacidad vital normal está en el diafragma, reside esa función. Los músculos de la caja torácica,
los músculos de lo que se llama cintura escapular, que es la parte del cuello y los hombros, ellos también van debilitándose con la edad. Disminución efectiva de los mecanismos de defensa del pulmón. El pulmón cuenta con mecanismos de defensa propios en la estructura de los bronquios y de la tráquea por la mucosa respiratoria y mecanismos que van en todo el paquete, llamemos así, de circulación con las células de la defensa. En las personas sanas, estos cambios relacionados con la edad rara vez producen síntomas y no acortan realmente el periodo de vida esperado. En cálculos, pues obviamente teóricos, una persona sana con buenos hábitos podría llegar a los 105, 110 años sin dificultad respiratoria alguna si su función pulmonar es adecuada. A partir de aquí, voy a hablar de todo lo que es no estrictamente pulmonar, de cómo alargar el periodo de vida sana. Importantísimo tener en cuenta que los mayores, los adultos, a partir de los 45, 50 años, debemos estar pendientes de completar nuestro esquema de vacunación. Recuerden que tenemos vacuna para el neumococo, vacunas para la influenza. Para el neumococo, el médico de cabecera les dirá si es una sola vacuna o dos esquemas diferentes combinados de vacunas. Y a la vacuna para la influenza, que se recomienda aplicar todos los años, preferiblemente en cuanto llegue la vacuna, usualmente en el mes de mayo. Y la vacuna para herpes zóster son las vacunas fundamentales. A esto tenemos que agregarle en el futuro cercano la vacuna para el coronavirus, que seguramente va a formar otra casillita acá al lado de la influenza para aplicarla periódicamente. El ejercicio es probablemente el pilar de los hábitos saludables. Recuerden que la actividad del músculo exige un aporte de energía. Para que ese aporte de energía al músculo sea efectivo, se ponen en marcha mecanismos que tienen que ver con glándulas como el páncreas, con las células del tejido adiposo y del hígado, donde reside la reserva de tejido graso y la reserva de glucógeno más importante en el hígado, y ese glucógeno tiene que desprenderse para ser la fuente de energía para ese músculo. Un ejemplo de ejercicio útil, hay que tener en cuenta que el ejercicio nos debe acompañar en todo el transcurso del ciclo vital, pero para los mayores debemos tener en cuenta algunas metodologías recomendadas actualmente para el ejercicio. Una que me gusta para los pacientes que no están habituados al ejercicio. Quien ya está habituado al ejercicio sigue su rutina. 3 veces por semana, 5 ciclos de 3 minutos cada uno en cada una de esas sesiones semanales. 5 ciclos de 3 minutos de alta intensidad, con intervalos, es decir, que hacemos un ciclo de 3 minutos y un intervalo que, de acuerdo a la condición de cada persona, y ojalá bajo la orientación de su médico de cabecera, puede ser un ciclo de descanso de 1 a 2 minutos, ciclo de descanso que puede ser descanso completo, no hago nada ese minuto o 2 minutos, o reduzco la actividad física para que mi ciclo de frecuencia cardíaca se reduzca a un 60 o 50% de lo esperado de acuerdo al cálculo que me entregue el médico. Recuerden que todos los que no están habituados a hacer ejercicio deben consultar con su médico de cabecera primero para que definan cuál es la intensidad de ejercicio recomendable de manera individual. Esos cálculos son muy sencillos si el médico conoce la condición cardiovascular de su paciente. Pero ojalá incorporemos 3 tipos de ejercicios: el aeróbico, el de resistencia y el del equilibrio. No olviden, el equilibrio es parte fundamental de la calidad de vida del adulto, y especialmente en edades avanzadas. Recuerden que en los países donde llevan buenas estadísticas, la caída con fractura de cadera es buena parte de las causas de enfermedad final y mortalidad de los pacientes añosos.
Entonces, equilibrio, hay muchos ejercicios para el equilibrio. Para resistencia se pueden utilizar el mismo peso corporal o pesas o máquinas. Y el aeróbico, que es el fundamental, sesiones de natación, caminata, trote, elíptica, bicicleta estática, bandas elásticas, etc. El ejercicio es importantísimo, pero, ojo, para algunos fanáticos del gimnasio, se comporta en forma de herradura cuando hablamos de riesgo relativo de muerte y ejercicio aeróbico, en este caso calculando las kilocalorías invertidas en el ejercicio en cada semana. Si no hago ejercicio, se muere más frecuentemente. Si hago ejercicio en forma cada vez más intensa, llega un punto en donde la mortalidad atribuible a la falta de ejercicio es la mínima posible. Es decir, el beneficio para sobrevida es el máximo posible. Pero si abuso del ejercicio, esta curva se invierte y comienza a subir nuevamente a casi los mismos parámetros de la inactividad física. Tipos de ejercicio muchísimos de acuerdo a la edad y a la condición física de cada persona. Recuerden aquí una pequeña tabla para tener una mínima idea. Cuando hablamos de kilocalorías semanales, dijimos que más o menos entre 2.500 y 3.000 kilocalorías semanales es un buen rango. Hacer ejercicio aeróbico en el agua, 402 calorías cada hora para una persona de 73 kilos. Nadar de manera suave, 423. Caminar de manera no rápida, 204. Lo importante del ejercicio, recuerden, es que debe ser sostenido para que sea cardiopulmonar saludable, mínimo 15 minutos en el rango de frecuencia cardíaca definido con el médico. Otro aspecto importante que tiene que ver con todos la salud metabólica del ser humano es esta llave. La insulina actúa como una llave para una cerradura que deja entrar la molécula de azúcar de glucosa a la célula. Si yo tengo circulando en sangre, este es el ejemplo de un alimento con un índice glucémico alto, es decir, una banana, por ejemplo, o una fruta muy madura rica en azúcares, versus otro alimento de índice glucémico bajo. Cuando el índice glucémico es alto, exige alta presencia de insulina para acomodar toda esta glucosa en las células de manera rápida. Eso genera un estímulo repetitivo fuerte en las células que producen la insulina en el páncreas y pueden llevar a agotar esa capacidad y generar el fenómeno de la resistencia a la insulina. En las presentaciones, aquí al lado encuentran la tapa del libro de donde he tomado la referencia cuando es de un libro. El otro aspecto importante, recuerden, es la grasa. La grasa que tiene interés desde el punto de vista de enfermedad, de riesgo, es la grasa que está alrededor de las vísceras dentro del abdomen o en otras partes del cuerpo, pero no la grasa subcutánea. Esta es la de menos problema. Sigue siendo importante, pues, desde el punto de vista del acúmulo de grasa, del peso, etcétera, pero desde el punto de vista metabólico es más importante esta grasa. Esta grasa genera un foco, una fuente de inflamación constante, permanente, crónica. Haga de cuenta un pequeño fogón de brasa ardiente, persistente, que lleva a un fenómeno inflamatorio que puede agravar la inflamación de cualquiera de los órganos del cuerpo humano. Y tiene que ver con fenómenos de degeneración cerebrovascular y enfermedad neurodegenerativa como la demencia o el Alzheimer. Un ejemplo de alimentación saludable, la dieta mediterránea, pero alimentación saludable, pues hay muchos aspectos para tratar. Uno que me encanta hablar con mis pacientes es el ayuno intermitente. El ayuno intermitente genera sensibilidad a la insulina, recupera la sensibilidad de la insulina, genera mejor secreción de la hormona de crecimiento,
La hormona de crecimiento es importantísima pues en las personas que están en la fase de crecimiento, pero en el adulto y especialmente en el adulto mayor necesitamos un nivel de hormona de crecimiento para mantener masa muscular. Memoria y aprendizaje se ven beneficiados con ayuno intermitente. Esto es una gráfica que muestra desde el punto de vista experimental cómo el ayuno intermitente provoca, estos son modelos experimentales hechos, la mayoría de ellos en ratones, pero que se aplican en buena forma al ser humano, como la curva de riesgo de enfermedades cae cuando hay ayuno intermitente. Y con ello varias patologías se benefician. El sueño, otro de los hábitos saludables. Recuerden que debemos dormir un ciclo regular de sueño. Ojalá tengamos más alta la cabeza que los pies. Ojalá tengamos, si trazamos una línea en el eje de la cabeza, del cuello, del tronco, de la pelvis y de las piernas, una línea recta. Quiere decir eso que la almohada debe dibujar la forma para que el cuello y la cabeza permitan estar en una línea recta. Si me acuesto del lado derecho, la cámara gástrica tiende a vaciarse y producir reflujo. El reflujo es un problema serio para los pulmones. Puede provocar bronquiectasias, puede provocar un fenómeno parecido al asma y puede llevar a riesgo de fibrosis pulmonar, enfermedad intratable en la mayoría de las veces. Acostado del lado izquierdo, este fenómeno es mucho menos probable. La mujer gestante tiene que acomodarse bien para evitar presión sobre el abdomen y presión sobre los vasos sanguíneos grandes. Hay almohaditas que permiten tener esa mejor posición. Recuerden siempre colocar un cojín entre las rodillas para evitar la presión de esos huesos. Un riesgo importante, una amenaza para el adulto, aunque en los niños también se puede ver, es la apnea de sueño, que es dejar de respirar por momentos durante el sueño. La higiene del sueño, las recomendaciones: dormir 7 a 8 horas, no ver televisión, elevar la cabecera de la cama, no usar aparatos electrónicos, usar un cojín entre las rodillas, el ejercicio antes de las 3 de la tarde. Ejemplos de alimentación, no me voy a detener. Recuerden que la alimentación debe ser saludable, pero debe cumplir este requisito, ojalá. 12 por 3, 12 por 3. 12 horas de diferencia entre la última ingesta de hoy y la primera de mañana, y 3 horas entre la última ingesta de hoy y el momento de acostarme. El distrés. Hay dos formas de ver el estrés. Una es un estrés positivo, que es el estrés que nos genera la actividad diaria normal. El estrés que nos puede generar un reto del trabajo, pero que no nos desacomode. El distrés es el estrés patológico. Recuerden que los pensamientos asociados a sentimientos y emociones modifican nuestros órganos, nuestra función. Sobre el Alzheimer, dos palabritas. El Alzheimer hay un libro muy recomendable, este que está aquí. Describe el autor 36 agujeros en el techo. El techo es lo que nos protege del Alzheimer, y cuando están abiertos estos agujeros tenemos riesgo de Alzheimer. Los factores orgánicos más importantes están aquí relacionados, no los vamos a describir en detalle. Esto no suena bien en palabras de los médicos. Nos da fuku, nos da vergüenza, no sé qué nos da, pero no hablamos de esto con nuestros pacientes, pero cada vez, a Dios gracias, hay evidencia científica que habla de que la oración y la meditación tiene efectos saludables importantes, no solamente en la esfera mental, sino en la esfera orgánica general. Yo les recomiendo a mis pacientes ese libro porque habla de una forma de orar que se ha olvidado, y ojalá tengan la oportunidad de revisar algo sobre este tema. La oración desde la gratitud, orar desde el agradecimiento. Conexión a tierra. Hay buena literatura reciente sobre la importancia de mejorar nuestra polaridad eléctrica. El cuerpo humano tiene un polo eléctrico y lo hemos perdido porque ahora pues la modernidad nos obliga a usar zapatos y regañamos a nuestros hijos cuando andan descalzos en la calle o en los sitios donde vamos a descansar. Entonces todos nos aislamos del piso. Hay que recuperar el contacto con la polaridad de la Tierra. Este es un ejemplo de un estudio hecho, esta es la inflamación de una persona, y la misma persona, después de estar en contacto 2 horas con la Tierra, su polaridad
cambió y la inflamación, que está marcada en rojo, disminuyó. Sobre telómeros y longevidad quisiera extenderme un poquitico más. Sé que estoy, bueno, casi sobre el tiempo que me dieron, pero quisiera pedirles atención sobre este libro, La solución de los telómeros. Elizabeth Helen Blackburn es una Nobel de Medicina que describe si dos personas pueden tener condiciones más o menos parecidas, biológicas, etcétera, pero una se enferma de manera crónica más temprano que la otra. Nuestros hábitos y el entorno modifican la expresión de nuestros genes. Eso es bien conocido. Estos son los telómeros. Las puntas, como la punta de los cordones, es más o menos parecido la punta de los telómeros, se va deshilachando y acortando con el curso de la edad y de las patologías y del estrés y otros factores, y eso genera acortamiento de la vida útil de los cromosomas, por ende acortamiento de la vida de la célula y por ende acortamiento de la vida del ser humano. Más o menos a los 40-45 años comienza el pico de las diferentes enfermedades crónicas. Un recién nacido tiene unos telómeros largos de más o menos 10.000 pares de bases y un adulto de 65 años tiene poco menos de la mitad. La pregunta de este libro, si de mí depende modificar los hábitos, ¿cómo voy a aprovechar todos estos maravillosos años de buena salud, independiente de cuántos años tengo yo ahora? La mente y los telómeros. Esto funciona como un mantenimiento para los telómeros, centrar la mente en lo que estás haciendo ahora, vivir el presente, práctica rutinaria la meditación. Cualquier tipo de meditación es bienvenida. En YouTube pueden encontrar más o menos 10.000 formas de meditar. Vipassana, Mindfulness, cualquiera de las otras está bien. Esto es un ejemplo de un estudio de cómo una persona vacunada para la gripe tiene anticuerpos. Este es el que no medita y este es el que sí medita, con condiciones comparables por otros aspectos. Ahora que se va a poner de moda la vacuna del coronavirus. Un ejercicio de respiración, no lo voy a describir por el tiempo, pero lo encuentran fácilmente en internet o en este libro, El arte de respirar. Recordemos que todos tenemos en la vida amenazas. ¿Qué podemos convertir en una tragedia y persistir como amenaza? Ansiedad, miedo, incertidumbre. No soy capaz de hacerlo y vivir en la preocupación, en la inactividad que me paraliza de la tragedia. O el desafío, la convierto en un desafío. Eso yo puedo modificarlo, tengo esperanza, emoción, confianza, soy capaz de hacerlo. Y lo que era una amenaza y una tragedia se convierte en un drama y en un desafío, frente al cual actúo y tomo decisiones para resolverlo. Ese es el estrés positivo. Yo convierto una amenaza que es distrés en un desafío que es estrés positivo. Si el cortisol, este es un ejemplo que describe, este es un ejercicio interesante, cuando uno de los cónyuges, discuten, si a uno se le eleva el cortisol, un poquito más tarde se le eleva al otro, así el otro esté tranquilo. Reduce tu exposición a factores tóxicos. Eso es importante. Menos grasas animales, menos productos lácteos. Si haces carne a la parrilla, no te comas las partes más quemadas por muy sabrosas que estén. Evita los pesticidas en la fruta y la verdura. Usa productos de limpieza que contengan ingredientes naturales. Entiendo que la presentación la pueden tener después para que revisen las fuentes. Busca productos de aseo personal que sean seguros. Pinta tu casa con pintura no tóxica. Pásate al verde, compra plantas para tu casa si es posible. Fomenta la vegetación urbana. Es posible tener vegetación ahora con las nuevas formas de cultivo vertical prácticamente en cualquier lado, en un balcón pequeño o cerca de una ventana. Fomenta la salud de tu comunidad. Todos los pequeños detalles ayudan. Añade arte, fomenta el verde. Buenas relaciones con los vecinos, por favor, saludemos y sonriamos. Y muestra agradecimiento, refuerza tus relaciones más cercanas, muestra agradecimiento y reconocimiento. Trata de estar presente aquí y ahora. Si uno está preocupado por el futuro y lamentándose por el pasado, se pierde el presente. Sin descuidar restricciones por la pandemia, ¿no? Pero cuando puedas, abraza y tócalo con más frecuencia a las personas a quienes quieres. El contacto físico
libera oxitocina, la hormona de la felicidad. El resumen de este buen libro, que lo recomiendo muchísimo, es este. Tus células escuchan tus pensamientos. Piensa bien, tus células van bien. Piensa mal, irás mal. Y este es el resumen de la charla. El ejercicio rutinario, la socialización constructiva. No les dije nada, pero en el libro está muy bien explicado. Si uno está pegado de las noticias, ve televisión, noticieros, oye noticieros, lee la prensa y además socializa con personas que solamente hablan de tragedia y de desastres, pues qué esperanza tiene para estar bien. Meditación, oración, naturaleza, cuidemos la naturaleza y estemos en contacto con ella. Un excelente estado de ánimo que se fundamenta en el agradecimiento. Agradezcamos todo, agradezcamos el agua que sale por la llave, no tenemos que ir a recoger agua a 10 kilómetros de distancia. Alimentación saludable. Se contrapone en el bienestar subjetivo, que está basado en los sentidos, a la sabiduría, la compasión, la felicidad, que están basadas en el corazón. Los mensajes: progresar en el tiempo no significa enfermar. Podemos avanzar por la vida acumulando juventudes, dijo uno de estos autores que están aquí descritos, con dignidad y alegría. Tus células escuchan tus pensamientos, sé feliz y regala felicidad a quienes amas. Estos son los libros que recomiendo. Muy bien. Escucho ahora sí todo lo que quieran preguntar, o los comentarios o las observaciones. Bueno, pues doctor Augusto, realmente es una charla muy interesante. Nos vamos dando cuenta cómo todo se va uniendo, y es que a veces uno no entiende que tener una vida saludable pasa también por esos pensamientos, por esas buenas prácticas, y que eso definitivamente incide en todo. Me sorprende que efectivamente esos consejos para vivir tranquilo incidan en la salud de nuestros pulmones y obviamente nos ayudan a comprar unos buenos años de vejez. Muy bien. Recuerden que si aprendemos a respirar, van a notar que todo comienza a cambiar. Cosas tan sencillas como asumir una discusión o una pugna verbal. Si yo respiro, si no olvido respirar, usualmente cometo menos errores, me exalto menos y resuelvo mejor las cosas. La base, el cronómetro que nos debiese manejar, el timer que debiéramos tener, debía estar basado en la respiración. En cuanto respire más lento, más profundo, con pausa, con conciencia de respiración, probablemente no solamente tengo buena salud física, buena salud pulmonar, sino que tengo buenas relaciones. Doctor, pero en esta vida tan agitada, ¿cómo hace uno para tomarse esas pausas y esos ejercicios de respiración que lo ayuden a bajar un poco como ese ajetreo del día a día? Sí, desafortunadamente nuestra sociedad no está, nuestra cultura pues no está hecha para eso, ¿no? Otras culturas tienen los valores un poquito mejor orientados para ese aspecto. En nuestro medio el trabajo no sirve para la vida sirve para el trabajo. Entonces, fácilmente terminamos trabajando jornadas extenuantes para poder consumir lo que no necesitamos muchas veces, para poder hacer cosas que probablemente, si las dejamos de hacer, no van a generar un desarreglo vital ni en nosotros, ni en nuestros hijos o nuestra familia. Pero, no sé, nos habituamos a trabajar mucho y a que la vida se pliegue a eso, ¿no? Se modifique para sostener el trabajo. Ojalá aprendamos de que el estudio, que el trabajo sirven para la vida, no al contrario. Bueno, por acá nos dice Patricia Rebellón, gracias, doctor Augusto Rodríguez, excelente presentación. Como dice usted, sencillas pero demasiado útiles e importantes. Nos dice también Mónica, buenas tardes, ¿podría repetirnos por favor cuál es el esquema de vacunación apropiado cuando se cumplen los 50? Correcto. Entonces, para vacunas, en general, lo primero que hay que saber es que todos debemos tener un esquema de vacunación. Las vacunas
han salvado millones de vidas, miles, y no se sabe, se calcula que casi 1 billón de vidas podría haber salvado las vacunas desde su momento de primer inicio a finales del siglo XIX. Pero para un adulto, el refuerzo de vacunas, recuerden que todos debemos reforzarnos para tétanos, difteria y tosferina, no solamente cuando nacen los nietos, ¿no? Cada 10 años, por lo menos una vez, después de los 45, 50 años, deberíamos tener un refuerzo. Siempre hablando con el médico tratante, porque algunas de estas vacunas podrían tener contraindicaciones. Recuerden la vacuna para el neumococo. La vacuna para el neumococo tiene 2 presentaciones. La conocida como 23 valente y la otra la 13 valente. La 13 valente es la vacuna que una vez colocada después de los 55 años, para algunos después de 50, y en otros personas totalmente saludables podría ser incluso a partir de los 60, pero en general 55 años es la edad promedio. Esa vacuna cubre para neumococo para el resto de la vida la 13 valente. Dependiendo de cada paciente se recomienda completar ese esquema de neumococo con la 23 valente. Para aquellas personas enfermas pulmonares o con riesgos pulmonares ya establecidos, o enfermedades renales crónicas, enfermedad cardíaca crónica y otro tipo de patologías, se hace un refuerzo al segundo mes y usualmente una última dosis que la mayoría de las veces se coloca al 5º año. Y terminaría el esquema de vacunación de neumococo. Sarampión no es rutinaria, solamente en momentos de recomendación específica. Herpes zóster, hay que estar pendientes. Los que no se han vacunado para herpes zóster deben estar pendientes. De pronto va a llegar la nueva vacuna de herpes zóster que tiene mayor inmunogenicidad que la que está ahorita disponible. Y la vacuna para influenza, que se modifica cada año porque tiene un grado de mutación muy alto, como la del coronavirus, y se debe aplicar, se debe renovar cada año. Preferiblemente en mayo, porque en mayo llega la vacuna a Colombia. Cuando estén en el hemisferio norte, por periodos largos, es preferible vacunarse con la del hemisferio norte, y si son viajeros de ambos hemisferios muy frecuentes, probablemente se justificaría averiguar cuál cepa deben colocarse, si la del hemisferio norte o hemisferio sur. Precisamente, doctor, nos preguntan con qué periodicidad se debe aplicar la vacuna del herpes y hasta qué edad. Y además que su paciente, Cecilia Betancourt de Rebellón, está muy agradecida y le envía muchas bendiciones. Ay, gracias, muy querida. Herpes, es mejor consultarlo con su médico de cabecera. Son 2 dosis de herpes que se aplican en un solo ciclo, no necesita repetir el ciclo. Pero es preferible siempre hablar con su médico de cabecera porque tiene algunas poquitas referencias o contraindicaciones relativas que deben ser consultadas. Es mejor no aplicárselas sin consentimiento médico. Son 2 vacunas, si no estoy mal es una y en los siguientes 2 meses la segunda dosis. Y como les decía, podrían averiguar si la nueva vacuna va a estar disponible este año y en este caso esperarse a la nueva vacuna. Perfecto, bueno, pueden ustedes formular más preguntas o si por el contrario hemos resuelto sus inquietudes, pues le damos las gracias al doctor Augusto por esta conferencia tan interesante. Creo que hemos tenido una muy buena asistencia, doctor, y de verdad que quedan estos consejos aplicables para mejorar pues esos años venideros. Bueno, muy bien. Me habían dado ese tiempo, creo que estamos dentro del tiempo, ¿cierto? Estamos perfecto, doctor. Bueno. Muchas gracias a usted, muchas gracias a todos los socios que nos acompañan en la tarde de hoy. Los invitamos mañana sobre las 4:30 a la conferencia El Poder de los Pensamientos a cargo de Sandra Benaim. Ahí queda también... Estaba robando tema, qué pena, qué vergüenza. Le dicen que me disculpe. No, ahí creo que van a tener una
un que si quiere yo le complemento paso muy una charla interesante. sobre pulmones para que le haga ella mejor. Doctor, es Bueno, muy usted bien. muy, muy amable, de verdad Bueno, que que esté sí. muy bien. Un Muchas gusto. gracias Hasta por el luego. espacio. A ustedes muchas gracias Bendiciones. Bueno, por acompañarnos. bueno, muy bien.